Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este jueves. El discurso que hemos venido desarrollando durante estos días, que pertenece al capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, continúa hoy con otros "ay de ustedes", que ya iniciamos ayer, pretendiendo demostrar que los doctores de la ley no eran mejores que sus antepasados. El Señor Jesús, con una muy inteligente ironía, desenmascara la falsedad, probando que la veneración por los antiguos profetas de la que tanto se enorgullecían era pura hipocresía, pues honraban a los profetas muertos y les levantaban mausoleos en su honor, pero no escuchaban lo que ellos dijeron, y lo peor, no hacían caso al profeta por excelencia, que es el Señor, y que ahora a ellos los llama a conversión. Más aún, se comportan igual que sus antepasados, no ven la hora de asesinarlo, quitarlo de en medio para que no los incomode más. Lo rechazan, igual que rechazaron a los profetas del Antiguo Testamento, y rechazan la palabra que anunciaban y que anuncia Jesús, sofocándola con la infinidad de prescripciones, de manera que no solo matan al profeta, sino también su mensaje. Con esto se convierten en testigos que aprueban, en cómplices de lo que hicieron y en imitadores de su maldad, pues llevarán a Jesús a la muerte, llevando a su consumación el misterio de iniquidad de sus antepasados, lo que confirmará este análisis que el Señor está haciendo. Muestra además que Dios en su infinita sabiduría sabe desde siempre que esto iba a pasar, y va a pasar con sus discípulos. Por eso está consignado en las mismas escrituras, en la ley, en los profetas, en los salmos. La sabiduría de su evangelio y de su amor, que va hasta el extremo, y que fue prefigurada desde Abel hasta Zacarías, los dos asesinados, no es aceptada, es perseguida hasta la muerte. ¿Por qué? Porque es la sabiduría de la cruz, la sabiduría del bien que vence el mal con el misterio del Cordero de Dios, que se echa sobre sí precisamente dicho mal y se convierte en víctima del mismo. Sugiere además algo muy interesante, y es que el Padre no pretende pedir cuentas de la sangre de su Hijo, pero en cambio sí va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas, que ha sido derramada y que continúa derramándose desde la creación del mundo. Finalmente, en el texto de hoy, Jesús acusa la arrogancia intelectual y religiosa de los doctores de la ley, que tienen la llave del saber y de la interpretación de la misma ley. Cuando hablamos de una llave que abre y cierra, nos hace pensar en un lugar, en una escuela, en una casa dedicada al conocimiento, en donde se aprendía la palabra de Dios. Pues ellos, como doctores, como expertos y estudiosos de esa palabra, tenían en sus manos dicha llave, pero ni entraban en la profundidad misma del conocimiento, quedándose fuera, y al tiempo no dejaban entrar. Disponiendo ellos de los instrumentos necesarios, no los usaron, no han seguido ni han reconocido el camino que conduce a Dios, que ya había sido indicado y con claridad por la ley y los profetas, y en cambio lo que han hecho es que este camino se vuelva inaccesible para el pueblo, para la gente sencilla, quitando a los preceptos y a las normas su auténtico significado. Para nosotros la llave del conocimiento de ese Dios que es amor y misericordia absoluta es la cruz de Cristo, en la cual se revela el rostro y el corazón del Padre. Pero los legistas, los apegados a las tradiciones, los integristas que no aceptan cambios, pues las prácticas son para ellos inamovibles, quieren esconder esa llave y quieren mostrar siempre un Dios inmisericordia, al cual solo se puede llegar a través de la obediencia exacta e inamovible de las leyes, de las tradiciones y de los ritos, aun cuando los mismos hayan perdido su significado y su razón de ser. Ante la llamada directa que el Señor les hace, ellos reaccionan. Es la reacción en la que los escribas y fariseos acosan a Jesús de manera implacable. Con ello comienza a realizarse lo que Jesús acaba de anunciar. Son iguales a sus padres, y los "ay de ustedes" se convierten para Jesús en "ay de mí", pues sobre él recaerá el odio, llevándolo al Calvario y a la cruz. Allí también, en la ironía de la salvación, se revelará la verdad y la sabiduría plena del amor de Dios por nosotros, que confunde la sabiduría de los sabios y orgullosos, pero que se abre al conocimiento de los pequeños, de los humildes, como San Pablo, quien siendo fariseo y doctor de la ley, se convirtió y llegó a decir que no conocía a otro sino a Jesucristo y este crucificado. Nos queda
nuestro examen de conciencia ante esta palabra, pues podemos ser muy devotos, muy observantes, al menos en la apariencia, pero muchas veces sordos a los profetas actuales, a la voz de la Iglesia. Buscamos por todos los medios silenciarla, desprestigiarla, minarle su autoridad moral, simplemente porque no nos gusta su mensaje y nos resulta muy incómodo para nuestras conveniencias. Pero puede suceder también dentro de la misma Iglesia, cuando pretendemos acallar a quienes, iluminados por el Espíritu Santo, denuncian nuestra injusticia, corrupción y maldad de las que somos esclavos, a pesar de ser aparentemente muy religiosos, muy tradicionalistas y de estar investidos de un ministerio y de una autoridad dentro de la misma Iglesia. Demos gracias a Dios. Pidamos de Él la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.